Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio con las labores realizadas en el Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Les presentaremos la segunda parte de la Mesa Redonda México Elecciones 2015, ponencia que contó con la participación de Soledad Loaesa, académica mexicana, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los ponentes constataron la disposición de los organizadores del proceso electoral para lograr la integración del mayor número de votantes y el espíritu de crear conciencia en la población infantil, a la que se le colocó urnas en diversos puntos del país para ejercer el voto simulado. Con estas importantes opiniones, comenzamos. Le damos la palabra a la doctora Soledad Loaesa, investigadora del Colegio de México, y nos encantaría conocer tus impresiones a la luz de estos datos, pero también focalizando en algunas preguntas claves que nos habían hecho respecto al diseño institucional y la representación. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Roy por un mensaje optimista. Eso de que todo el mundo quede contento, quizá quiere decir que va a ser una cosa muy rara en una elección dejar a todo el mundo feliz, pero bueno. Yo en cambio tengo una visión un poquito más oscura de lo que nos está pasando. Pienso que esta elección, siendo una elección intermedia, puede ser una elección crítica. Y lo creo, no tanto, las elecciones críticas, saben ustedes, es o cuando hay un cambio masivo de votos, pasan de un partido a otros. Hay elecciones críticas que lo son por lo que está en juego o por el tipo de conflicto que resuelven. Y en México, por alguna razón, hemos tenido muchas elecciones críticas. Empezamos con el 29, pero podemos ir para atrás más recientemente. Lo fue la del 2000, lo fue la del 94 por el levantamiento. O sea, en todos los casos hemos tenido, no en todos los casos, pero yo creo que tenemos algo así como 6 o 8 elecciones críticas por diferentes razones. Y en este caso creo que podemos hablar de una elección crítica porque me parece que lo que está en juego es muy importante y tiene que ver con nuestras actitudes y nuestro compromiso con las instituciones democráticas y con las creencias y la convicción que tenemos de que podemos crear y vivir en una democracia. Voy a tratar dos temas. El primero de ellos es el déficit democrático, que es un tema que está muy presente en todo el mundo y tiene que ver con la desilusión de los ciudadanos con el desempeño de las instituciones democráticas, cómo se ha expresado en México. Y ese déficit democrático me parece importante porque a la luz de diferentes encuestas que se han estado levantando en los últimos años, efectivamente parece que los mexicanos estamos muy decepcionados, muy desilusionados con el desempeño de la democracia. En términos generales, el déficit democrático a lo que se refiere es a que por un lado hay una desilusión en relación con el desempeño de las instituciones democráticas, pero esa desilusión no repercute en el comportamiento del electorado. Es decir, igual estamos desilusionados con la democracia, pero vamos a votar, lo cual a mí me hace pensar que la desilusión es más con los políticos que han tenido a su cargo el funcionamiento de la democracia que con las instituciones. No sé cuál es el porcentaje de participación que Roy tiene previsto para el día de mañana. Para mi sorpresa dijo que aumentaría en relación con el pasado. Yo había leído, no me acuerdo quién daba predice algo así como el 38% de tasa de participación, lo cual es bastante bajo, pero en cierta forma estaría reflejando el clima enrarecido en el que está tomando lugar esta elección, que me parece a mí que hay que tomarlo en cuenta. Si acaso la tasa de participación aumenta, que yo lo deseo fervientemente, eso significa
que seguimos creyendo que las instituciones democráticas son válidas, son legítimas y que nos pueden ayudar a resolver nuestros problemas. Me preguntaba el documento que me mandaron, preguntaba qué es lo que está detrás del boicot a las elecciones y de la crítica en contra de las elecciones. Bueno, en primer lugar, yo creo que podríamos pensar que hay causas inmediatas, los escándalos que ha habido últimamente, los escándalos de corrupción que afectan a los diputados. En términos generales, creo que eso genera una insatisfacción, un descontento y una irritación muy grande en los ciudadanos. Y nosotros podemos rastrear estas actitudes, por ejemplo, en las cartas que mandan a la prensa los lectores. Esas cartas son muy reveladoras de qué es lo que está sintiendo la gente. No tienen el valor, si ustedes quieren, de una encuesta que consulta, no sé, 1.000, 1.500 personas, pero para mí las cartas de los lectores son muy reveladoras de qué es lo que está inquietando, qué es lo que pone nerviosa a la gente, y el tema de la corrupción sí es un tema que está afectando mucho las actitudes frente a los políticos. Y no hay, por otro lado, está filtrándose la noción de que las instituciones democráticas no tienen la posibilidad de contrarrestar un problema que es un problema muy serio entre nosotros, que es el tema de la corrupción. Es decir, la gente se pregunta hasta qué punto esas instituciones han servido para frenar la corrupción o si en realidad las instituciones democráticas o no han servido o han agravado el tema de la corrupción, que esa es una posibilidad que está presente en muchas de las protestas que leo en la prensa. Pero yo creo que pensando estos temas a propósito de las reflexiones que quiero compartir con ustedes el día de hoy, de manera inevitable se me planteó que hay causas de más largo plazo, más antiguas, que están detrás de esto, que yo veo hoy como una gran ofensiva antidemocrática. ¿Cómo interpreto yo lo que está pasando, el boicot en contra de las elecciones? Y no me refiero a quienes están tratando de movilizar el voto nulo, no me refiero a quienes están tratando de expresar una protesta a través de las urnas, sino me refiero, por ejemplo, a las movilizaciones de los maestros y movilizaciones en las que no necesariamente participan solo maestros, sino que seguramente hay otro tipo de grupos. Y yo entiendo entonces que algo de más profundidad está ocurriendo. Y eso tiene que ver con un tema que hemos dejado de discutir, pero que yo creo que está presente en nuestras elecciones, y es que hay una tensión muy fuerte en México entre una tradición política revolucionaria a la cual reverenciamos desde hace 70 años y la tradición electoral. Hay una tensión muy fuerte porque la tradición revolucionaria no cree en las elecciones, no cree en la oposición, y esa tradición revolucionaria no ha sido archivada por grupos amplios de la población en México y ha sido cultivada, incluso como parte del discurso oficial lo fue, por lo menos hasta, yo les diría, el año 2000. Es cierto que ahora ya no aparece en el discurso esa tradición revolucionaria, en el discurso oficial la mantuvo muchos años, ya no aparece, pero no importa. Nosotros sabemos que hay grupos que siguen creyendo en esa tradición revolucionaria y que repudian las elecciones, las consideran un instrumento de manipulación, un instrumento de explotación o las ven como una farsa. Y eso es bastante, no hay más que ver los mensajes de los maestros, los grupos movilizados que están activos en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, y que han expresado su repudio de manera activa, han atacado las oficinas del INE y han dicho que no están dispuestos a permitir que haya elecciones. Creo que hay esa tensión inicial que está ahí presente, que se está manifestando, y creo también que esta tensión es un legado autoritario. Cuando el PRI perdió la elección del año 2000, lo celebramos como la culminación del proceso de democratización, pero quizá no fuimos hasta el fondo en cuanto a las implicaciones de esa derrota. ¿Qué era lo que se estaba derrotando además del PRI? No era nada más el PRI, sino que era una serie de tradiciones, de comportamientos
de formas de organización y de participación política que estaban asociadas al PRI. Por ejemplo, la tradición corporativa. O sea, el voto es una expresión liberal individualizada fundamental de participación política. En México hay una larga tradición de participación política, pero sobre todo corporativizada más que individual. Esa forma de organización y esa estrategia de participación se habían debilitado mucho, y esto explica en buena medida la derrota del PRI, pero yo creo que también debíamos de haber tomado en cuenta que la expulsión del PRI del gobierno significaba el abandono, la renuncia a esas estrategias y esas formas de organización política. En esta gran ofensiva, que yo creo que es una gran ofensiva antidemocrática o antielectoralista, si la quieren llamar así, para que no tenga el tono dramático que podría tener, en esta gran ofensiva antielectoral que estamos viendo en los últimos días en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, creo que está presente la reivindicación de esas formas de participación y de organización que ya no se consideran tan importantes en un esquema, en un sistema democrático electoral de orden liberal como el que estamos empeñados en construir. Entonces, creo que lo que está ocurriendo en estos momentos en México es mucho más importante de lo que podríamos suponer. Lo que está en juego en estas elecciones no es únicamente las gubernaturas ni los ayuntamientos o las delegaciones, sino que es mucho más que eso, Es ese compromiso con esta nueva tradición que queremos construir. Y yo lo pienso así, sobre todo después de leer los mensajes de los movilizados, de los grupos que están en protesta, que han dicho no vamos a permitir que haya una elección y que están exigiendo que se cancelen las elecciones, que se suspendan. Creo que es mucho más importante eso que, es decir, creo que no le estamos dando la importancia, al menos aquí en el Distrito Federal, de lo que deberíamos de darle. ¿Qué es lo que revela, qué es lo que proyecta una movilización de esta naturaleza a la cual estamos respondiendo en forma titubeante y fragmentaria? Creo que ese es un elemento muy importante que hace que esta elección sea una elección crítica. No sé cuál va a ser el resultado y a pesar de que Roy dice que todos van a quedarse muy contentos, ojalá que así sea. De todas formas, aquellos que se oponen a que haya la elección, aquellos que están dispuestos a boicotearla, seguirán estando descontentos y seguirán trabajando en contra de estas instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Soledad, no solo por tu intervención, sino por ajustarte tan bien al tiempo. Les has regalado algunos minutos a mis otros colegas y amigos. Y quizás una de las cuestiones que nos estás planteando es que nos hemos obsesionado tanto con las reglas de juego y nos hemos olvidado un poco de los resultados que esas reglas le dan a los ciudadanos, los resultados de la democracia y de las prácticas que en nombre de la democracia se están llevando a cabo. Va a haber un turno de preguntas, así que si alguien quiere ir comenzando a llenar los papelitos para que vayan llegando, se los agradeceríamos. A continuación, el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes la palabra, Pedro. Muchas gracias, Flavia. Pues muy buenos días, ya tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por su paciencia y gracias al INE por la invitación para platicar con ustedes. Sé, y ahora le preguntaba a Flavia, que tienen 3 días de un, digamos, seminario muy intenso de introducción al sistema electoral mexicano y a las elecciones de 2015, y entonces temo correr el riesgo de repetir algunas cosas que ya se hayan dicho los días anteriores. Espero que si así sea, cuando menos pueda aportar alguna reflexión adicional que pueda servir, digamos, ya para contextualizar algunos aspectos puntuales para la elección de mañana. Supongo que se habrá hablado del contexto general y yo quiero subrayar que estas elecciones de 2015, hace algunos minutos, de hecho, nos preguntábamos ¿cuál había sido el proceso electoral en el cual el día previo a la elección hubiera, digamos, un ambiente de tanta preocupación por lo que va a pasar?
Algunos decíamos que fue en 1994, algunos decían que fue en el año 2000. El año 2006 fue una elección también muy complicada, pero esta elección intermedia de 2015 creo que es una elección que está acompañada de mucha incertidumbre, de mucha inquietud. Lo dice muy bien Soledad, probablemente acá desde el Distrito Federal las cosas se ven, digamos, con una cierta calma, pero en algunas entidades de la República, en particular en Oaxaca, en Michoacán, lamentablemente también en Chiapas, hay problemas que pueden complicar y dificultar la organización de la elección. Yo esto lo vería en un contexto un poco como hace Soledad, amplio. Lamentablemente no podemos omitir que ha habido a lo largo de los últimos años y se ha intensificado en los últimos meses un contexto de conflicto político muy importante en el país que ha venido acompañado además de una constante y me temo creciente violencia política y violencia criminal. Y ese es un elemento que desafortunadamente contextualiza esta elección, problematiza la situación que se vive en el país y potencialmente, como hemos visto en las últimas horas, podría traducirse en eventos que obstaculicen el desarrollo de la elección. Las causas, los orígenes de este contexto de violencia son diversas, pero desafortunadamente se han venido imbrincando en esta etapa previa a la elección y han adquirido una expresión, como hemos visto, a través de algunas organizaciones, como puede ser digamos, el sindicato de maestros, pero también algunos otros actores que en ámbitos locales han de alguna manera, digamos, desplegado un poder paralelo al del Estado y están incidiendo en el tema electoral. Yo creo que esta variable de la política es una variable de la violencia, es una variable que hay que tener presente, que hay que tenerla presente antes de la elección y que hay que tenerla presente con lo que podría pasar una vez que las elecciones tengan lugar este domingo. La segunda cuestión es el contexto institucional. Yo creo que es otro segundo tema. Ya les han hablado mucho de la reforma del año pasado, de las nuevas piezas con las cuales se va a organizar esta elección. Hay, como ustedes saben, nuevas reglas, hay nuevas autoridades, hay nuevos procedimientos. Y eso pues supone una serie de complejidades especiales a la hora del despliegue propiamente de la organización electoral, de la organización de las elecciones y de la celebración propiamente de los comicios. Hay dos cuestiones que me parecen particularmente relevantes. Una, creo que fue un error, y algunos lo advertimos, el haber centralizado la organización electoral. Creo que fue un error porque le dificulta al Instituto Nacional Electoral la organización de los comicios, pero además porque esto trajo como consecuencia que los problemas locales se hicieran nacionales. Es decir, le ha dado una visibilidad distinta a problemáticas locales que no por ser locales son poco importantes, pero al ser locales están circunscritos a ámbitos territoriales geográficos específicos. Sin embargo, al haber centralizado la organización de las elecciones, como hemos visto en estos días, muchos de los problemas locales están gravitando en la arena nacional y están, digamos, teniendo repercusiones que alcanzan a todo el país. Creo que ese es un dato que hay que tomar en cuenta. El segundo tema tiene que ver con uno de los aspectos técnicos que sé que les explicaron, que es muy complejo, que tiene que ver con la fiscalización de los recursos que se han gastado a lo largo de la campaña. Creo que este es otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo por un elemento adicional que quiero traer sobre la mesa. Con la reforma de 2014 se introdujeron, entre otras nuevas reglas para eventuales impugnaciones y nulidades de la elección. Aquí está la magistrada María del Carmen Alanís. Hay nuevas causales de nulidad en la elección. Una de ellas se materializa cuando se dan una serie de factores dentro de los cuales se encuentra un eventual exceso en el gasto, un rebase al tope de gasto de las campañas políticas. Yo me temo que el haber introducido esta causal en la legislación en un contexto de elecciones tan cerradas como Roy Campos nos explicaba, sobre todo en el caso de las gubernaturas, va a elevar de manera considerable la litigiosidad de la elección. Yo me temo
que van a haber múltiples impugnaciones y algunas de estas impugnaciones van a intentar activar esta nueva causal de nulidad de las elecciones, lo cual va a colocar a la autoridad electoral en un predicamento por lo que hace al trabajo de la fiscalización. Va a tener que fiscalizar mucho en muy poco tiempo y va a tener que aportarle elementos al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral pueda tomar una decisión a partir de lo que establece la normatividad, pero sobre todo a partir de la información que le va a llegar a la autoridad electoral. Y creo que esto va a tener como efecto que el conflicto electoral se va a prolongar después del domingo. Creo que va a ser una elección sumamente impugnada. Impugnada por razones que no necesariamente van a tener que ver con defectos en la organización electoral, sino que van a tener que ver con las expectativas de los perdedores de invertir los resultados en sede jurisdiccional. Y acá tenemos un elemento adicional preocupante. El Tribunal Electoral llega a la elección incompleto, por una absoluta y total irresponsabilidad por parte de los actores políticos y de los senadores de la República. No se designó a un magistrado que sustituyera al magistrado Luna Ramos, que terminó su encargo, y entonces tenemos un tribunal integrado por 6 magistrados, no por 7 miembros. El problema tiene, digamos, muchas posibles consecuencias, pero a mí el que más me preocupa es que sanamente la legislación había pensado en un cuerpo colegiado de 7 integrantes para evitar empates en las votaciones. Ahora vamos a tener un tribunal que va a tener que resolver asuntos delicadísimos con una composición que potencialmente se puede traducir en votaciones empatadas. Y eso va a poner al presidente del tribunal en un predicamento, porque lo va a obligar a tener que ejercer un voto de calidad que le va a poner una presión sumamente especial. Creo que es lamentable, pero además creo que nos anuncia un dejo de irresponsabilidad por parte de los actores políticos nacionales, que comenzó con la manera en la que diseñaron algunos aspectos de la reforma electoral de 2014 y que se expresa de manera ejemplar en no haberse podido poner de acuerdo para nombrar a un magistrado electoral y llegar con el Tribunal Electoral plenamente integrado. Creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta porque, insisto, la elección se va a prolongar después del domingo y ese Tribunal Electoral va a tener que interpretar nuevas reglas, algunas de ellas muy complicadas, va a tener que valorar nuevas causales de nulidad y va a tener que tomar decisiones con un pleno incompleto. Hay otros temas de la elección, y me referiré a 3 de ellos para estar en tiempo, que creo que vale la pena, digamos, que creo que quedarán como los temas de la elección 2015. Uno de ellos es el tema del Partido Verde Ecologista de México. Yo creo que es un tema que de nuevo vale la pena verlo, no solamente por la estrategia puntual del partido político, sino por lo que ha representado la estrategia de este partido político, por el mensaje que trae aparejada su estrategia y por las eventuales consecuencias que puede tener en la relación ciudadanos-partidos, ciudadanos-autoridades. El Partido Verde Ecologista de México, no lo digo yo, no es una interpretación de un académico, estoy simplemente extrayendo las conclusiones de las decisiones de las autoridades electorales. El Partido Verde Ecologista de México hizo una campaña en la que de manera constante, reiterada y absolutamente premeditada violó la legislación electoral en lo que se refiere a los límites para ciertas formas de hacer propaganda política. Lo hizo de manera constante y se ha hecho acreedor a una cantidad de multas, más bien a una serie de multas que han implicado una cantidad de dinero de multas muy alto. Es decir, una y otra vez las autoridades lo fueron sancionando, le fueron imponiendo multas económicas y, sin embargo, el partido continuó con la misma estrategia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, con un cálculo electoral que además les permite suponer que si obtienen una votación aceptable, obtendrán los recursos que les permitirá pagar sus deudas y seguirán sobreviviendo, como decía Roy Campos, como parte de la coalición gobernante. Bueno, alguien con un realismo político muy práctico podría decir, pues bien por ellos. Yo, como constitucionalista y como alguien preocupado por el Estado de Derecho, digo, es absolutamente lamentable. En un país en el cual
Lo que nos hace falta es construir un verdadero Estado de Derecho en el cual el tema de la corrupción sí es un problema estructural. El hecho de que un partido político nacional, de manera descarada y abierta, violente de manera constante la legislación universitaria, calculando que obtendrá un beneficio político con ello, es absolutamente reprobable. Y creo que es algo que lo tenemos que decir con todas sus letras, lo tenemos que advertir y lamentablemente todo indica que al menos por lo que hace a su registro, esta estrategia no tendrá consecuencias. Pero te habla de un evento simbólico, una estrategia simbólica que te ayuda a entender por qué el otro tema de la elección es el debate sobre anular el voto o sobre el no asistir a las urnas. Abstencionismo y anulismo son otro de los temas de esta elección, independientemente de cuáles sean los números mañana. Puede decirnos, y tiene quizá, no lo dudo, Roy, que el número de anulistas será más o menos parecido al de elecciones anteriores y que al final las elecciones estatales harán que haya una participación relativamente aceptable, pero lo que no vamos a poder negar es que el tema de la nulidad del voto estuvo en el centro del debate público de los últimos meses. Se ha reflexionado mucho alrededor de ese tema y obviamente una de las palancas que ha impulsado ese debate es precisamente la desafección ciudadana a los partidos políticos actuales y a los gobernantes actuales. Y esa desafección yo creo que se viene a fortalecer con fenómenos como el del Partido Verde Ecologista de México. Y a mí me preocupa en particular frente a los electores más jóvenes, porque hay quienes vivimos la transición a la democracia y eso nos lleva a tener una suerte de lealtad con las instituciones democráticas. Pero ya hay una generación de jóvenes votantes que son generación post-transición y que están teniendo de manera constante otras formas de participación política. Es falso que los jóvenes no sean politizados en México, son muy politizados, pero no están yendo a las urnas o al menos están diciendo que no van a ir a las urnas. Y cuando les preguntas por qué no vas a ir a votar, te dicen porque yo no le voy a dar mi voto a ninguno de estos partidos políticos. Y el hecho además del que el Partido Verde Ecologista de México sea aliado del partido gobernante, lo hace de nuevo lamentable, porque el partido gobernante se está aprovechando de manera indirecta de la campaña del Verde, que lo vuelvo a decir, ha violado de manera reiterada la ley y las autoridades electorales así lo han decretado. Y ahí hay una alianza que es una alianza hoy electoral y mañana va a ser parlamentaria. Y luego nos preguntamos por qué los mexicanos se están alejando de la política. El último fenómeno es precisamente, que me parece un fenómeno interesante, el candidato independiente a Nuevo León, el Bronco. Es interesante en sí mismo porque es el estreno de la figura de la candidatura independiente de un personaje que ha tenido una larga vida pública, que tiene una personalidad, lo digo de manera descriptiva, no porque a mí me lo parezca en lo particular, pero una personalidad fuerte, carismática, un discurso antipartidos, un discurso antiinstituciones, un discurso de ciudadano que va a resolver los problemas y puede ganar mañana. Yo me temo que ese fenómeno se pueda repetir en la elección presidencial de 2018. Y eso ya se vivió en varios países de la región latinoamericana. Es decir, la suma de elementos de una complejidad institucional para la organización de las elecciones, de un sistema de partidos políticos que ha venido perdiendo credibilidad, de una franja de electores jóvenes que están participando por fuera de las elecciones y de reglas que permiten que personalidades carismáticas puedan irrumpir en el escenario electoral haciendo promesas de solución de problemas sentidos para las gentes sin necesariamente decir los cómo, es un fenómeno que se puede repetir en 2018. Y creo que sería muy grave para las instituciones democráticas mexicanas. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.